preparado para ustedes dentro del marco de los festejos del Día de la y del Abogado 2020. A nombre de las y los compañeros que integramos el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, agradecemos su tiempo e interés. A 2 días de finalizar esta jornada académica, tenemos el honor de escuchar el día de hoy a la maestra Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada de la Sala Ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Estimada magistrada, agradecemos de manera fehaciente su participación vía remota desde la Ciudad de México. Desafortunadamente, ante la presente contingencia sanitaria, nos vemos forzados a restringir nuestras actividades de manera presencial. Sin embargo, convertiremos esta amenaza en una auténtica oportunidad para acortar distancias y fronteras entre los juzgados, entre los órganos jurisdiccionales del país, con la finalidad de disfrutar una pequeña muestra de la experiencia y trayectoria de grandes juristas como lo es usted. Reciba desde la tierra de los huirráricas, coras, tepehuanos, mexicaneros y mestizos un cálido abrazo colmado de solidaridad y esperanza ante la actual adversidad que compartimos y que pronto habremos de superar en unidad. Muchas gracias por este recibimiento y muchas gracias en particular por la invitación que me hace este Tribunal Hermano de Nayarit, Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, y especialmente a ti, magistrada Catalina Ruiz, presidenta de este órgano jurisdiccional, por esta invitación a participar en este evento en el marco del Día del Abogado. También quiero agradecer a los magistrados integrantes del mismo, al personal que nos está escuchando, así como a todas aquellas personas que nos ven por las distintas plataformas digitales. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Antes de dar inicio a la lectura de la trayectoria de la maestra, me permito recordarles que para quienes tengan el deseo de formular preguntas a nuestra ponente, podrán hacerlas a través del chat del canal oficial de este órgano jurisdiccional o bien a través de la red social por la cual en estos momentos estamos transmitiendo. Me permito dar lectura a una modesta síntesis de su amplia trayectoria. Magistrada titular de la ponencia 17 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presidenta de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del mismo, integrante de la Asociación Internacional de Juezas IAWJ por sus siglas en inglés, y de la Asociación de Magistradas y Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Doctorante en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho de la misma universidad. Catedrática de Derecho Administrativo 1, definitiva por concurso desde el año 2006, nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y en diversas instituciones de enseñanza superior, así como ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con diversos artículos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en diferentes revistas jurídicas especializadas. Es así como cedemos el uso de la voz a la magistrada maestra Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, con la conferencia Justicia Administrativa y Responsabilidades Administrativas. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy me honro en participar en este tribunal con la conferencia relativa a la justicia administrativa y las responsabilidades administrativas. ¿Por qué elegimos estos temas? Bueno, porque son cuestiones importantísimas para la ciudadanía. La justicia administrativa está inmersa en nuestra vida cotidiana, no solamente como juristas o como trabajadores de estos tribunales, ¿no?, sino que cotidianamente estamos recibiendo la influencia y el ejercicio del poder público con actos de autoridad que trascienden en muchas ocasiones a nuestra esfera de derechos. Ejemplos muy sencillos: un semáforo en una esquina, una luz roja, es un acto de autoridad que nos está obligando a hacer una parada. Es un acto administrativo que en determinado momento puede llegar a afectarnos, a lesionar nuestra esfera de derechos. Si nosotros no respetamos esa luz, vendrá una multa. Bueno, esa multa se impugna en el Tribunal de Justicia Administrativa. Una expropiación, en
el pago de una contribución, en la determinación que hace la autoridad de las contribuciones, de los impuestos, pues en muchas ocasiones se tienen que impugnar ante el tribunal cuando consideramos que esos actos que están emitiendo, los montos o los créditos fiscales, no son los que por ley deberían de ser. Entonces, la justicia administrativa y la actuación de la autoridad está estrechamente vinculado con nuestro día a día. De ahí que consideremos importante hablar de este tema. Vamos a dar una breve cronología de cómo y cuándo surge la justicia administrativa para después dar un esbozo general aún mayor sobre la importancia de esta función jurisdiccional tan trascendente que se realiza en el tribunal, en los tribunales en los que nos desempeñamos. Bueno, la justicia administrativa en realidad es muy reciente. Surgen los tribunales en el siglo XIX con los movimientos liberales postrevolucionarios franceses, con el fin de lograr el respeto a los derechos de los gobernados frente al ejercicio del poder, que antes no había un control. Era una justicia retenida por el monarca, en donde él tomaba todas las decisiones respecto a la vida de los ciudadanos. Entonces, bueno, con estos movimientos se hace una estructura para respetar los derechos de los ciudadanos y, bueno, también se crea un procedimiento nuevo caracterizado por el equilibrio entre las partes, es decir, entre particulares y el Estado. Imagínense en el siglo XIX, pues esta potestad estatal en contra de un ciudadano. No existía esta justicia cercana a los ciudadanos. Entonces, esta situación dio lugar al surgimiento de una justicia nueva denominada contenciosa administrativa. De ahí el nombre anterior de los tribunales que se denominaban contenciosos administrativos. Actualmente, como lo vamos a ver más adelante, con la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia el nombre de tribunales contenciosos a tribunales de justicia administrativa. Bueno, decíamos, surge esta justicia en Francia con una competencia nueva y exclusiva, distinta a la ordinaria, a la justicia civil o a la criminal, que eran los dos ámbitos de competencia que en ese momento existían. Y se encomendó al denominado Consejo de Estado francés, que es nuestro antecedente de los tribunales de justicia administrativa. En México, los tribunales de justicia administrativa tienen su antecedente en el siglo XIX, gracias al jurista don Teodosio Lares, que propuso la ley del arreglo de lo contencioso administrativo en 1853, siendo este el primer intento de instaurar tribunales de lo contencioso administrativo, un intento que desafortunadamente no prosperó. Es así que tenemos hasta 1936 la creación del primer Tribunal de Justicia Administrativa con competencia federal que se denominó Tribunal Fiscal de la Federación. Posteriormente, en 1946, se reformó el artículo 104 de la Constitución para introducir a nivel constitucional a este tribunal. En 1971 se crea el primer Tribunal Contencioso Administrativo Local, siendo este el del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En 1987 se reforma el artículo 73, fracción 29H de la Constitución Federal, y el artículo 116, fracción cuarta, que ahora se ubica en la fracción quinta, para regular lo relativo al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa e introducir a nivel constitucional la creación de los tribunales contenciosos administrativos locales. Entiendo que en Nayarit el Tribunal Administrativo Local inició labores en 2003. Es un tribunal muy joven, es un tribunal que tiene apenas 17 años de existencia y que inclusive tuvo por ahí una pausa de 2 años porque en el año 2014 se llevó a cabo una reforma a su legislación mediante la cual se extinguió este tribunal, transfiriendo la jurisdicción administrativa al Poder Judicial del Estado. Lo que sin embargo tuvo que ser nuevamente reformado a raíz de las reformas constitucionales en materia anticorrupción, específicamente la adición al artículo 116, fracción quinta, en donde se estableció que se deberían instaurar tribunales de justicia administrativa en cada entidad federativa, por lo que este órgano jurisdiccional nuevamente inició funciones en enero de 2017.
joven, pero que sin embargo tiene grandes avances. Entonces, bueno, esa es un poco la cronología de la justicia administrativa. Iniciábamos esta plática diciendo o preguntándonos, ¿por qué es importante hablar de la justicia administrativa? Y les decía, no es solo porque nosotros seamos parte de esos tribunales, lo que es tuyo para nosotros, pues ya le da relevancia, ¿no? a este tipo de justicia. No, lo cierto es que la justicia administrativa constituye un pilar en el desarrollo del país y de la sociedad, ya que su función esencial es asegurar la legalidad de las tareas que realiza la administración pública, garantizando siempre la protección más amplia a los derechos humanos y conciliando el interés público con el interés particular, fortaleciendo con ello la gobernabilidad y el Estado de Derecho. No debemos olvidar que un principio fundamental del derecho administrativo, en el que se sustenta el desarrollo y mantenimiento de cualquier Estado y de cualquier sociedad, es la supremacía del interés general por encima del interés particular. Así, la justicia administrativa en este sentido coadyuva con el público. No es suficiente tener leyes que regulen o controlen al poder público, sino que es necesario tener instancias que supervisen el ejercicio del poder y lo limiten, restringiendo los excesos que se cometan o subsanándolos. Los tribunales de justicia administrativa en este sentido son los vigilantes del cumplimiento de ese fin. Igualmente trasciende la justicia administrativa, tomando en cuenta que la actuación de las autoridades en la mayoría de los casos se vincula con el ámbito público que afecta a los particulares, generando relaciones con estos, así como con los servidores públicos, y también en la forma en que estos pueden defenderse. En este caso, uno de los medios que tienen los particulares para impugnar los actos de autoridad que consideran lesión a su esfera de derechos es el juicio ante los tribunales de justicia administrativa. Entonces, lo que realiza la justicia administrativa es el control de los actos autoritarios, el control del ejercicio del poder. El poder es muy atractivo y el poder debe servir a la gente. En el caso en que se estime que no es así, debemos tener instancias que lo limiten, que lo controlen, y esa instancia va a ser los tribunales de justicia administrativa. Entonces, bueno, tenemos que ante los tribunales de suyo, de origen, pues combatimos actos de autoridad. Esta justicia administrativa ha evolucionado para considerar que los actos de autoridad no solamente afectan de manera concreta y directa la esfera de derechos de un particular, sino que en muchas ocasiones un acto de una autoridad puede lesionar también a la propia administración pública, al patrimonio del Estado, lo que finalmente trascenderá a la esfera de todos nosotros, porque no se cumplen los fines, porque el dinero no llega a donde debería. Entonces, esto es un nuevo juicio, nuevo para el origen de la justicia administrativa, que se denomina juicio de lesividad, que es en donde una autoridad impugna un acto de otra autoridad. Entonces, también es muy importante porque esto al final tiene como objetivo ayudar en todos los casos con el Estado para el cumplimiento de sus fines y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Bueno, las principales características de los tribunales administrativos son la especialidad y la autonomía para dictar sus fallos, lo cual constituye un medio de control de la legalidad externo de la actuación administrativa. ¿Y por qué decimos que es un medio de control externo en la actuación de la autoridad? Porque la administración, dentro de todos sus procesos, tiene una etapa que se denomina control, que es en donde vamos a verificar el cumplimiento de los fines y vamos a analizar en cada etapa qué es lo que se cumplió o qué falló para replantearnos y reorganizarnos y cumplir esto. La administración pública no es la excepción con estas etapas, también tiene una parte de control en donde puede pedir los informes que sean necesarios o establecer cualquier medio para ejercer este control. Especialmente es necesario en la administración pública por el ejercicio del poder del Estado. Esta potestad estatal, que en muchos casos tiene inclusive la facultad de imperio,
esta facultad de imponerse a los particulares aún mediante el uso de la fuerza. Entonces, no es menor la actividad que desarrollan y por eso tiene que ser aún más controlada. Entonces, la administración pública tiene controles internos, como los que realizan los órganos internos de control, las contralorías, ¿no? Ahora la Constitución denomina órganos internos de control, y bueno, también una etapa de control externo en materia de presupuesto, gasto público por los órganos de fiscalización, pero tenemos, y bueno, ellos se encargan de revisar que los servidores públicos cumplan con la función hacia el interior del servicio público, para ver que éste funcione de manera correcta, de manera adecuada. El tribunal, por otro lado, lo que hace es verificar que se cumpla con la función estatal hacia el ciudadano, que no hay una afectación o un perjuicio indebido y que la actuación esté apegada a la legalidad, que es uno de los principales principios que rigen nuestro Estado de Derecho, dotando con ello de certeza a la gente. Entonces, la función administrativa de los tribunales es importantísima. Y bueno, como todo órgano de impartición de justicia, resulta fundamental para garantizar un pleno Estado democrático y de derecho, dando mayor relevancia al acercar este tipo de justicia al gobernado, el cual va a encontrar en estos entes una instancia de protección a sus derechos, pero también de combate a la impunidad que impera en el ejercicio indebido del poder. Este es un tema muy importante, algo que ha lesionado por mucho tiempo a las instituciones, a los estados, y que los debilita es la percepción de impunidad. Entonces es muy importante destacar que estos tribunales coadyuvan para combatir esa impunidad. ¿Por qué? Pues porque a través de esto podemos revocar los actos de autoridad para subsanar las deficiencias que tenga y, bueno, que no haya las afectaciones a los particulares. Y bueno, somos en el caso de los tribunales administrativos vigilantes de la actuación administrativa, procurando que las autoridades se conduzcan por el camino de la eficiencia, transparencia, rectitud y honradez, para que los valores que rigen al servicio público sean respetados en beneficio de la colectividad, ya que es sabido que ello, desafortunadamente, no siempre acontece en su labor cotidiana. De ahí que tengan un papel especialmente relevante en el orden jurídico mexicano, al estar vinculados con uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país y que es la corrupción. Y bueno, decimos esto porque en muchas ocasiones no solamente un acto que es declarado nulo o revocado, es porque hay algún error, que en muchos casos sucede, por supuesto que hubo algún error en su emisión, sino que en muchas ocasiones también puede haber ahí indicios de corrupción. Entonces el tribunal va a coadyuvar y ahora especialmente es importante con este acto que se ha hecho de combate a la corrupción. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que conlleva la alteración negativa de las instituciones, particularmente visible en la esfera de actuación del sector público, y que su impacto trasciende a la esfera de los particulares, al generar, entre otros problemas, un mal desempeño del gobierno, el cual, al no respetar los principios de actuación que le han sido impuestos por el orden normativo, no cumple en forma correcta su función, lo que implica un deterioro en las condiciones de vida de la población en general. De ahí la importancia de combatirla. Algunos datos del Banco Mundial nos dicen que a México la corrupción le cuesta anualmente el 9% de su Producto Interno Bruto. Es una cantidad impresionante. Y bueno, esa es una estimación de lo que cuesta. Y bueno, tampoco se habla de cuál es la consecuencia, pero la consecuencia es que el Estado no pueda desarrollarse correctamente, como decíamos, en detrimento de las condiciones de vida de la población. Aquí en este punto, al hablar de corrupción, vamos a platicar acerca de la vinculación de la justicia administrativa con el sistema de responsabilidades administrativas. Es necesario mencionar que 2015 fue un año trascendente para México y para los órganos jurisdiccionales encargados de la impartición de la justicia administrativa, debido al surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo
de 2015. Es definida en su artículo 113 como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos, de todos los órdenes de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. De aquí desprendemos que este sistema tiene tres ejes fundamentales en los que centra su actuación. Decíamos prevención, detección y sanción. Entonces, ahora lo que vamos a buscar no es sancionar y castigar a quien comete un acto de corrupción o un acto ilegal, a quien ejerce indebidamente el poder, sino que queremos prevenir. No queremos que se cumplan estos actos, no queremos un perjuicio al patrimonio de los entes públicos ni a la función pública. Queremos que haya una correcta actuación y que en caso de que pueda haber un indicio de que esto no va a suceder, podamos detectarla y atajarla con prontitud para evitar estas afectaciones. Bueno, este sistema, entre otros, está integrado por un comité coordinador conformado por representantes de 6 instituciones de gobierno y un ciudadano. Aquí es importante destacar que no estamos ante un nuevo órgano, un nuevo ente, no se está creando una estructura nueva. Lo que se está haciendo es coordinar a las autoridades ya existentes de las distintas materias, tribunales, contralorías, Consejo de la Judicatura, los institutos de transparencia, que también es una cuestión fundamental para el combate a la corrupción, la transparencia. Y bueno, se están conjuntando, se conjugan para crear la política anticorrupción, para analizar cuáles son las áreas en donde esto se está realizando y poder prevenirlo y combatirlo. Entonces, no es un nuevo órgano, este es un esquema que se planteó de manera sistémica para coordinar a las autoridades. Entonces, se crea este comité coordinador y además se crea un comité de participación ciudadana. En muchos casos, la mayoría, la corrupción se da no solamente por un servidor público, sino también por particulares que intervienen obteniendo beneficios indebidos, por lo que lo correcto es sancionarlos cuando se detecta que han incurrido en infracciones también. Entonces, no solamente vamos a percatarnos de la comisión de estas conductas por parte de servidores públicos y particulares, sino que para atajar todo esto y llegar al problema de fondo, necesitamos la participación de la ciudadanía. Por tanto, en este nuevo sistema se incorpora de manera fundamental la participación ciudadana a la creación también de estas políticas que pretenden combatir la corrupción. Entonces se crea este comité de participación ciudadana, también hay un comité rector y sobre todo, y algo muy importante, es la creación de los 32 sistemas locales anticorrupción, que deben conformarse replicando el modelo federal. Y realmente van a ser espejo del modelo federal y que, bueno, en muchos casos no ha sido así. La Corte ya se ha tenido que pronunciar sobre porciones normativas de las leyes locales que no cumplieron con este esquema que se debe replicar, fueron más allá, en muchas ocasiones tratando de aportar, de ser creativos, pero que sin embargo, bueno, van más allá del mandato constitucional y tuvieron que ser declaradas inconstitucionales esas porciones normativas que no cumplían con este esquema. En el diseño del nuevo sistema anticorrupción observamos una mejora significativa en el control del uso de los recursos públicos, así como de las actividades de los servidores públicos para la detección de los hechos de corrupción. Decíamos, pasa de una visión orgánica de un solo ente que se encargue de la fiscalización y supervisión del servicio público a una visión sistémica, a esta coordinación entre autoridades para este fin. Tenemos un esquema, a mi consideración, mejor que el que se planteaba antes, ya que, en primer lugar, implica homologar el sistema de responsabilidades y las reglas del juego para todos los servidores públicos a nivel nacional, lo que es un acierto, porque antes cada entidad federativa tenía sus propias reglas y eso generaba desigualdad e incertidumbre para los servidores públicos.
quienes por supuesto que también tienen derechos, también deben regirse en un marco de legalidad y de certeza jurídica. Entonces, a mí me parece muy oportuno que ya a nivel nacional todos tengamos las mismas reglas de juego, que todos podamos ser sancionados por las mismas conductas, tengamos los mismos casos y también algo que es muy importante destacar es este catálogo que se crea ahora de conductas en faltas que clasifica a las faltas o a las infracciones administrativas como graves y no graves, lo que vamos a platicar en un momento. Antes quisiera hablar de uno de los ejes principales de este sistema relativo a la prevención. Para contribuir con este eje, se introduce una figura que me parece muy importante que ya se haya contemplado en nuestro ordenamiento, porque a nivel internacional ya se contemplaba, ya existía, y es la denominada declaración de intereses. Que bueno, es la mejor forma de prevenir las conductas nocivas. No queremos daño al servicio, no queremos daño al patrimonio, ya que repercute en perjuicio de la ciudadanía, por lo que necesitamos erradicarla antes que surja. Así que ahora todos los servidores públicos estamos obligados a presentar esta declaración de intereses. Por ahí también sería bueno legislar un poco más, ampliar esta figura en la ley, hablando por ejemplo del conflicto real y el potencial cuando hay un choque de intereses del servidor público con los del Estado. Entonces, por ahí internacionalmente ya tenemos estas figuras, ¿no? Potencial, cuando en el futuro se puede llegar a configurar, y un conflicto real, cuando en el momento se está dando una situación que es necesario hacer del conocimiento de la autoridad para que tome las medidas necesarias y evitar este perjuicio al servicio público o algún quebranto del patrimonio. Entonces, muy importante este eje que es la prevención. Y la detección también, por otro lado, es muy importante, ya que ahora se están implementando esquemas en donde no solamente se realizan las funciones tradicionales de estos órganos internos de control o de las auditorías, sino que además se está buscando una mayor participación también de la ciudadanía, en donde puede coadyuvar como denunciante de conductas. Y se están abriendo muchos canales para que puedan hacer este tipo de denuncias vía telefónica, vía correo, inclusive pueden ser anónimas las denuncias y pueden coadyuvar proporcionando documentos a la autoridad o toda la información necesaria para este combate de estas conductas nocivas. Entonces es muy importante también el nuevo esquema de detección. Y bueno, decíamos, cambia por completo el sistema de responsabilidades administrativas al establecer una diferencia significativa también en la investigación, sustanciación y sanción. Ya hablábamos de esta detección, que es la parte de la investigación. Después la sustanciación, que llevarán a cabo los órganos internos de control o de fiscalización. Y bueno, nos iríamos a la parte de la sanción. En este esquema es en donde vamos a entrar a los tribunales de justicia administrativa, coadyuvando nuevamente con el control en la legalidad de los actos, ahora de la autoridad, pero también de los particulares que estén en contacto con el ejercicio del poder y que de alguna manera influyan o puedan incidir en que este no se realice en la forma en que debería hacerlo. Entonces, en la anterior legislación encontrábamos que en materia de responsabilidades administrativas existía un listado de obligaciones de los servidores públicos. Y bueno, quedaba al arbitrio o a la potestad de las autoridades resolutoras establecer en qué casos las conductas se consideraban graves o no. Entonces, era algo muy subjetivo, era algo muy abstracto determinar y que complicaba a la larga el definir si una resolución sancionadora había sido correcta o no, porque entrábamos en ese plano de lo subjetivo. Entonces, la legislación actual en materia de responsabilidades, dentro de su nuevo esquema, contempla un catálogo de conductas graves y no graves. Y para cada una de estas situaciones va a tener un procedimiento diferente. Entonces, no va a ser igual el trámite en el caso de una falta no grave en el caso de una falta grave. La principal diferencia es que en el caso de las faltas graves van a ser los tribunales de justicia administrativa los encargados
es sancionar a los responsables por la comisión de estas infracciones. Entonces es ahí en donde encontramos esta nueva vinculación de la justicia administrativa con el sistema de responsabilidades. Es importante mencionar que si bien anteriormente teníamos ya facultades para conocer de las resoluciones en las que se sancionaba a un servidor público, bueno, nosotros recibíamos ya la resolución y determinábamos si una autoridad administrativa había emitido correctamente o no esa resolución. Pero ahora no solamente vamos a revisar esas resoluciones en el caso de faltas no graves, sino que tratándose de faltas graves nos corresponde a nosotros la tarea importantísima, una alta responsabilidad de resolver si efectivamente encontramos actos de corrupción o no. Entonces, bueno, es un cambio trascendental, significativo. Y bueno, también quiero destacar que este nuevo sistema y todo este cambio de responsabilidades de los servidores públicos surgió con motivo del cumplimiento que se debe dar a 3 convenciones que ha asignado el Estado mexicano, que se encuentran ratificadas. La primera es la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, ratificada por el Senado de la República el 30 de octubre de 1996. También la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ratificada por el Senado el 22 de abril de 1999, veamos las fechas de estas convenciones, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o también conocida como Convención Mérida, ratificada por el Senado en abril de 2004. Entonces, estas 3 convenciones son el marco que dieron, que fue origen de estas reformas en materia anticorrupción y especialmente en materia de responsabilidades administrativas. Entonces, es un marco que sí está adaptado a las obligaciones del Estado mexicano para el combate a la corrupción. Que por supuesto hay quien puede decir que le falta o que le sobra, pero yo creo que está bastante bien adaptado. Si leemos estos instrumentos internacionales, efectivamente todas las obligaciones para los estados se contienen en nuestras leyes, tanto en la parte administrativa como en la parte penal, que son como un poco las 2 vías a través de las cuales se combaten estas conductas ilegales que se cometen con motivo del servicio público o del ejercicio del poder público. Este sistema, para su introducción en el marco jurídico mexicano, implicó de origen la modificación de 14 preceptos constitucionales, una reforma de gran calado. Siendo de especial importancia para nuestro tema, la reforma de los artículos 73, fracción 29H, 109, fracción tercera, 113, fracción primera y 116, fracción quinta de la Constitución Política. ¿Y por qué son importantes estos preceptos en particular para el tema que estamos comentando? Bueno, porque en estos se establecen nuevas competencias, nuevas atribuciones para los tribunales de justicia administrativa, lo que constituye un tema novedoso en el combate a la corrupción en materia administrativa disciplinaria. Con la creación de este nuevo esquema anticorrupción, los tribunales se incorporan de manera fundamental, ya que se transforman para adquirir nuevas competencias que les permiten actuar no solo como órganos jurisdiccionales vigilantes de la legalidad de la actuación de la autoridad administrativa, sino como órganos sancionadores, con lo que dicha función se judicializa, al ser los tribunales los encargados de fincar a los responsables de la comisión de las faltas administrativas graves a sanciones conducentes, así como el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, siendo por ello parte fundamental del sistema. Para atender con eficacia y eficiencia su nueva función, se crearon, o por lo menos se establece la creación de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, que conocerán y resolverán de los expedientes promovidos
por los órganos de control y fiscalización de los entes públicos conforme al procedimiento establecido en las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, contando con la facultad, como decíamos, para resolver sobre las faltas graves, tanto de servidores públicos como de particulares vinculados con estas. Y decíamos conforme al procedimiento establecido normalmente en el artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus homólogos de las entidades federativas. Ya habíamos comentado que las entidades tienen que replicar el modelo federal y esta parte no queda exenta, como es el procedimiento que se va a seguir para fincar las sanciones en el caso de la comisión de alguna irregularidad. Tenemos que destacar que en muchas ocasiones hemos mencionado que es una gran novedad que ahora también se introduzca a los particulares en este esquema de sanciones. Sin embargo, bueno, es necesario acotar que estamos hablando de la introducción de este esquema de sanciones por parte de los tribunales, ya que, bueno, los particulares ya eran sancionados anteriormente de acuerdo a la Ley Federal en corrupción en contrataciones públicas, que ahora ya fue abrogada, pero en todos los casos esto se restringía únicamente a sanciones cuando se trataba de materia de contrataciones. Ahora tenemos un catálogo muy amplio en donde no solamente es cuando estos participen en contrataciones, sino cuando en general incurran en un acto que puede estar vinculado con una falta grave de las listadas en la ley. Y bueno, en este punto me gustaría comentar, ya que hemos estado hablando mucho de faltas graves, faltas no graves, y que corresponde a los tribunales la atención y resolución de las faltas graves. Bueno, creo que es oportuno mencionar cuáles van a ser estas faltas graves que considera la ley. La ley general establece un catálogo que es más amplio en la mayoría de las ocasiones que en el ámbito local, ya que la ley ha tenido 3 modificaciones en donde ha ampliado estas conductas y no todos los estados han ido actualizando su legislación para integrarlas en materia local. Entonces, vamos a referir a las federales. Y bueno, aquí podemos encontrar como faltas graves por las que pueden ser sancionados los servidores públicos: el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia y, bueno, el último que se incorporó fue violación a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana en esta materia. Entonces, esas son las faltas graves por las que pueden ser sancionados los servidores públicos, y las sanciones a las que pueden ser acreedores será suspensión, destitución, sanciones económicas, el fincamiento del pago de una indemnización para resarcir al Estado los daños y perjuicios que se hayan provocado, o una inhabilitación temporal que puede llegar incluso a 20 años. Es la máxima, es el máximo tiempo que se puede imponer por una inhabilitación a un servidor público, que implica que una vez retirado del cargo no puede volver a ejercer en el servicio público durante ese tiempo. Por eso dice, te inhabilita para ejercer el servicio público. Y bueno, en el caso de los particulares vinculados con faltas graves, nos encontramos que estos pueden incurrir en soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos. Y bueno, también podrán ser sancionados con inhabilitaciones para participar en procedimientos de licitación. Pueden ser también, se les pueden fincar también indemnizaciones para resarcir daños y perjuicios causados. Y bueno, aquí también es importante mencionar que los particulares, no hablamos solamente de personas físicas, aquí pueden ser personas físicas o personas morales.
por alguna de las sanciones que pueden imponer los tribunales en materia de responsabilidades administrativas es la disolución de una sociedad. Vean hasta dónde llegan estas facultades importantísimas en materia administrativa, en donde vamos a poder inclusive disolver una sociedad en tanto se establezca que está participado reiteradamente en actos de corrupción. Y para ello, déjenme contarles que nos han dotado de unas facultades tremendas. ¿Qué tipo de facultades? Bueno, por ejemplo, la investigación de este tipo de actos, nosotros, bueno, el procedimiento no se va a regir bajo la secrecía bancaria, el secreto fiduciario bancario, fiscal, no. Nosotros podemos acceder a toda la documentación que sea necesaria para dilucidar la verdad legal, la verdad material. Entonces, es una competencia tremenda, es una responsabilidad enorme que precisa ser ejercida con mucha cautela. Y bueno, por último mencionar respecto de las faltas, que también existen algunas vinculadas con particulares que se encuentran en una situación especial, como son los candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña, miembros de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, quienes también podrán ser sancionados cuando incurran en cohecho, por ejemplo. Entonces, bueno, la competencia en materia de responsabilidades administrativas es ahora muy amplia, se acrecenta, pero además otra de mayor potestad y, les decía, de mayor responsabilidad a los tribunales, en donde ahora vamos a coadyuvar desde dos vías, tanto en el juicio de nulidad o lesividad en contra de los actos de autoridad que los particulares estimen lesionan sus derechos, como desde la materia de responsabilidades administrativas, imponiendo en su caso sanciones a quienes incurran en alguna ilegalidad. Quiero compartirles que en la Ciudad de México, yo soy magistrada adscrita al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se dio cumplimiento al mandato constitucional en materia anticorrupción con el paquete de reformas y nuevas leyes que dan vida al sistema local en septiembre de 2017, cuando fueron publicadas en la Gaceta Oficial, y con el que se replicó en lo posible y dentro del ámbito de competencia el modelo federal. Entiendo que en Nayarit estas reformas se hicieron y se publicaron en el año 2016. Esta competencia de la que hemos platicado, habíamos dicho que va a ser conferida a magistrados que deben ser especializados. En la Ciudad de México, la denominación que se nos dio fue magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración. El derecho a la buena administración es otro tema que de estudio podría darnos para muchas conferencias, muy amplio, pero bueno, estamos en el tema de responsabilidad. Entonces, los magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas vamos a ser los encargados de dar operatividad a los sistemas locales anticorrupción desde el ámbito jurisdiccional, por lo que nuestra tarea es de una alta responsabilidad, precisando también un nivel de especialidad enorme para el combate a la corrupción. Entiendo que en Nayarit aún no han sido nombrados los magistrados especializados. Sé que recientemente se presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Nayarit una iniciativa para crear las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, la cual aún se encuentra en trámite y bueno, entiendo que estiman que probablemente el año que viene ya cuenten con sus magistrados. Es decir, en la Ciudad de México quiero compartirles que fuimos nombrados apenas hace un año y fuimos nombrados 3 magistrados en sala ordinaria especializada y 3 magistrados para la sala superior, también en la sección especializada. Y no obstante ser de muy reciente creación, ya que ingresamos en junio del año pasado, para septiembre ya emitimos las primeras resoluciones en esta materia. Tuvimos resoluciones en donde sancionamos a servidores públicos y otras resoluciones en donde determinamos que de acuerdo a la verdad material del expediente no se acreditaban las conductas y por tanto el respeto también a los derechos humanos, al debido proceso de los servidores públicos no se fincó responsabilidad. Respecto de particulares,
ya tenemos expedientes que se están tramitando para determinar si estos han incurrido o no en faltas graves, pero respecto de particulares aún no hemos emitido las resoluciones porque los procedimientos se encuentran en trámite. Estos procedimientos, déjenme platicarles que son más o menos expeditos, no son tan tardados, aunque lo que sí los ha dilatado en algunas ocasiones es que nosotros tenemos que revisar que vengan integrados conforme lo establece la ley, los informes de presunta responsabilidad y una serie de elementos que en caso de no cumplirse tendrán que ser remitidos nuevamente a los órganos internos de control para que los integren y nos los vuelvan a mandar. Es ahí donde a veces tarda un poco el trámite de los expedientes. Entonces, bueno, como experiencia nada más, ya hemos resuelto en esta materia, por lo menos en la Ciudad de México. Y también otra cuestión que se ha suscitado en muchas entidades es que ante la falta de magistrados especializados, los magistrados con competencia jurisdiccional ordinaria están conociendo de estos asuntos. Esto, pues, en la práctica se ha dado así por las necesidades del servicio. Sin embargo, no es lo más adecuado porque estos asuntos de verdad precisan mucho estudio, de verdad precisan especialización, son muchas leyes que se están manejando, criterios que se necesita conocer, por lo que es muy importante escoger los perfiles adecuados para ejercer este cargo, además de que el trámite de estos conlleva más tiempo para estudio, para resolución, por todos los elementos y requisitos que establecen las leyes de la materia. Entonces, compaginar el ejercer una función especializada con una ordinaria no siempre es lo mejor, aunque entendemos que en el servicio público pues a veces se tiene que dar un máximo esfuerzo cuando no hay las condiciones o los nombramientos por oportunidad. Entonces, bueno, quisiera concluir con algunas reflexiones sobre los tribunales de justicia administrativa, comentando que tenemos una versatilidad de áreas de oportunidad para coadyuvar en el combate a la corrupción y el mejoramiento de la justicia administrativa, destacando en primer lugar que también participamos, por lo menos los presidentes de los tribunales, en el diseño de las políticas públicas para el combate a la corrupción como partícipes del comité coordinador. También otros retos de gran envergadura que enfrentan los tribunales administrativos es, o uno que han enfrentado siempre, yo creo que no solo los administrativos, sino todos los tribunales, es garantizar la independencia y autonomía, con la finalidad de no tener dependencia de ningún ente público, ya que la justicia no puede estar supeditada a ninguna influencia, injerencia ni presión extraña a la ley, a fin de que emita sus fallos atendiendo únicamente al dictado de la justicia y de la razón. Por otro lado, enfrentamos grandes desafíos en el ejercicio de la implementación del nuevo sistema, derivado de la falta de precedentes en este ámbito, por lo que tenemos mucho que hacer en la materia. Seremos quienes vamos a establecer las bases para el cumplimiento de las normas y plazos en los procedimientos de responsabilidades, e inclusive los encargados de ir asentando los criterios que formarán la jurisprudencia necesaria. Actualmente la Corte ha emitido 2 o 3 criterios que nos han orientado respecto a este tema de la implementación de las leyes, cuál debe regir el procedimiento, cuál se instaura, pero aún tenemos mucho que hacer en el camino, derivado de que en ocasiones habrá un choque entre la legislación anterior que puede resultar aplicable por la fecha de comisión de la conducta y la legislación nueva que será la que se deberá aplicar al momento de iniciar el procedimiento. Ya que decíamos, estas no son compatibles, pues los procedimientos en la nueva dependen de si las faltas son graves o no. En la legislación anterior no existía. Entonces, bueno, es otro tema también para comentar, pero bueno, nos va a ir tocando este camino de construir los criterios en la justicia administrativa en materia de responsabilidades a los tribunales. Y bueno, también debemos destacar que para cumplir cabalmente con la función anticorrupción, tendremos que actuar y conducirnos en un marco legal y de transparencia, de ética, dedicación y austeridad, para dotar de legitimidad y credibilidad la actuación interna y externa y generar confianza en la sociedad, lo que fortalecerá inclusive a la propia institución. En este sentido, también es importante promover los planes de integridad en el servicio público,
ayudando para la expedición de los códigos de ética de los tribunales administrativos del país, considerando que a la fecha no todos cuentan con estos códigos. Y bueno, aquí es donde los tribunales debemos tener una visión que cumpla las expectativas de los ciudadanos, anteponiendo las virtudes que precisa la función del juzgador para que la actuación sea eficiente, eficaz en la resolución de los asuntos, ser justos, actuar con prudencia, también con fortaleza, que conlleva la aplicación de la ley a pesar de las resistencias, influencias o presiones políticas, sociales o económicas que puedan existir, velando siempre por la independencia judicial. Lo anterior, considerando que los tribunales seremos la base de este nuevo sistema y de nosotros depende que tenga éxito, por lo que tenemos la enorme responsabilidad de lograr que con su implementación se ejerza un verdadero control en el ejercicio del poder público, abatiendo la impunidad, fortaleciendo con ello la justicia administrativa y especialmente actuando como un verdadero ente de combate a la corrupción en favor de la sociedad, que es a quien nos debemos como servidores públicos. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho el escucharme y el acompañarme y creo que daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Administrativas en aquellos procedimientos que a la fecha no se han iniciado y que están relacionados con una falta grave. Considera que entonces la prescripción ahora se amplía a 7 años en esos casos, cuando antes era de 3. Es una pregunta muy interesante, la agradezco. Y un poco mencioné el tema, no entrando de fondo. Esta es una cuestión que ha generado precisamente muchas dudas, este criterio reciente de la Corte, en donde determina que los procedimientos que no se hubieran iniciado al amparo de las leyes anteriores deberán tramitarse con la ley vigente al momento del inicio, ¿no? Con la ley actual. Sin embargo, lo que comentábamos es eso, que no son compatibles respecto al procedimiento, ya que va a depender la autoridad resolutora, por ejemplo, y todo el trámite del procedimiento si se trata de una falta grave o no. Tratándose de la prescripción, que es a lo que se enfoca esta pregunta, ahí hay una cuestión que parece que ha habido confusión inclusive en algunas autoridades al emitir algunas circulares ordenando que se iniciara todos los procedimientos que hubieran quedado pendientes respecto de infracciones cometidas desde el año 2013, en donde pues ya tendríamos la prescripción, porque una cosa que debemos entender es que las leyes establecen que la prescripción cuenta a partir de que se comete la infracción. A partir de ese momento empieza a correr la prescripción. Entonces, nosotros consideráramos que es al amparo de las nuevas leyes y del nuevo esquema en donde la prescripción se amplió de 3 a 7 años en su máximo, pues estaríamos hablando de una aplicación retroactiva en perjuicio de los servidores públicos, lo que sería inconstitucional. Entonces, mi criterio personal es que la prescripción se va a seguir actualizando y si no se había iniciado el procedimiento, pues ya estaríamos ante asuntos en donde la prescripción se actualizó, por lo que no creo que sea aplicable el nuevo plazo de prescripción, a pesar de que los procedimientos se inicien con la nueva ley. Por eso hace ratito comentaba que estamos construyendo este derecho y que va a ser muy importante el debate que se genere y los precedentes. Si bien la Corte resuelve que se tramita con la nueva ley, bueno, eso no puede ir más allá para esta parte de la prescripción y aplicarlo de manera retroactiva. Agradecemos la extraordinaria participación de la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Ha sido una exposición muy clara y que nos invita sin duda alguna a la reflexión.
un tema que enmarca el espíritu de los tribunales administrativos a partir de la reforma constitucional federal, un tema con enorme interés en la función jurisdiccional que cotidianamente desarrolla este Tribunal de Justicia Administrativa. Sin duda, tener la oportunidad de juzgar el servicio público contribuye a la mejora continua de la labor en un marco de legalidad, honestidad y eficiencia. El mayor reto principal de la función pública actualmente radica en la dignificación de las instituciones al servicio público. Nos encontramos en un ambiente de desprestigio bien ganado de esta hermosa labor. Sin duda y por mucho, en la función pública estamos en deuda con la sociedad nayarita y la sociedad mexicana en general. Estamos, pues, frente a la última oportunidad que tenemos los servidores públicos de dignificar las instituciones y la última esperanza que tenemos los ciudadanos de creer en ellas. Hagamos nuestra parte para recomponer la vocación del servicio público. En el ámbito jurisdiccional sirva este espacio para refrendar nuestro compromiso como impartidores de justicia, el cual se construye no solo con el conocimiento técnico y completo de la rama del derecho en el que se desenvuelve la actividad jurisdiccional, sino también con el ejercicio de los principios éticos que debe regir la función. El Tribunal de Justicia Administrativa está a poco tiempo de cumplir 4 años en funciones. Los indicadores de legalidad o constitucionalidad ya pueden avalar el desempeño que se ha tenido en esta labor, el cual ha sido versado siempre en una inquebrantable rectitud de legalidad e imparcialidad, acompañado de una auténtica vocación de servir. Estimada magistrada, no queda más que agradecer a nombre de mis compañeros magistrados y su servidora, quienes integramos el pleno de este órgano jurisdiccional. Gracias por su inmediata respuesta a la invitación, pero sobre todo gracias por compartir tiempo y conocimiento con las y los nayaritas. Es por ello que, si nos lo permite, le haremos llegar hasta la Ciudad de México este pequeño reconocimiento que a la letra dice así: el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit otorga el presente reconocimiento a la maestra Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada de la Sala Ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por su destacada participación como ponente en la Conferencia Magistral Justicia Administrativa y Responsabilidades Administrativas, en el marco de las actividades académicas del Día de la y del Abogado 2020, por una impartición de justicia con vocación de servir, julio del Tepic Nayarit, julio 2020. Asimismo, magistrada, si no lo permite, adicionalmente, evidentemente quisiéramos hacerle llegar hasta la Ciudad de México, evidentemente bajo el protocolo de seguridad sanitaria, un legado cultural de nuestro estado. Este interesante libro de nuestra escritora nayarita Mayra Elena Fonseca Ábalos, que nos enseña de manera didáctica e ilustrativa la vida y obra de nuestro poeta Amado Nervo, un poeta que Nayarit legó al mundo entero. Sirva este obsequio primero para agradecer la distinción que tuvo con nosotros al participar en este ciclo de conferencias, pero además para promocionar y promover el quehacer artístico de nuestros creadores intelectuales de Nayarit y difundir con ello nuestra cultura. Agradezco mucho este reconocimiento, pero sobre todo quiero reiterar que agradezco la invitación a participar con ustedes en este evento académico de intercambio de experiencias y de puntos de vista, y agradecer la participación en este bello estado. Te comentaba hace un ratito que lo he visitado, tuve mucha ocasión de conocerlo y tengo muy buenos recuerdos también de la participación de muchos servidores públicos en algún diplomado que impartí en materia anticorrupción, donde la participación fue tremenda, gente muy preparada, muy conocedora, y bueno, me dejó una impresión tremendamente grata de la vocación de servicio de sus servidores públicos en el ámbito municipal, estatal, contralorías de universidades. Hubo una gran participación, entonces es muy grato ahora volver a estar con ustedes, y agradezco tu invitación nuevamente. Un honor participar en estos eventos. Gracias. Al contrario, magistrada, gracias a usted. Sabemos el doble esfuerzo que está haciendo en estos momentos derivado de su reciente accidente. Sin embargo, le deseamos desde acá, desde Nayarit,
que tenga una pronta recuperación. En verdad, muy agradecidos por haber tenido el honor de escucharlo. Es así como damos por concluida la primera actividad académica que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarles por este mismo medio nos acompañen a las 18 horas con una mesa de debates con el tema La impugnación del incumplimiento del contrato, afirmativa ficta o cumplimiento, en donde tendremos la oportunidad de escuchar al maestro Pablo Martínez Flores, secretario proyectista de este órgano jurisdiccional, al maestro Omar Alberto Olvera, abogado postulante del equipo jurídico del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y al licenciado Ricardo Flores Uribe, abogado postulante en la materia administrativa laboral, familiar y mercantil, bajo la moderación del maestro Juan Carlos Rodríguez Sotelo, secretario proyectista del Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit. Les esperamos por este mismo medio. Muchas gracias, magistrada. Gracias a todas y a todos. Tengan una exitosa tarde. Por su atención, gracias.